Estudiar a Santiago, no tanto, no tanto. Estudiar a Santiago tiene que abrirnos las dos perspectivas. La perspectiva de entender que Santiago le habla a gente madura, o la perspectiva de entender que la madurez no es un punto para mí. Yo tengo una concepción de iglesia, yo tengo una concepción de Dios meramente religiosa. Dios es algo bueno, yo necesito de Dios lo que yo crea conveniente. Eso es parte de lo que de alguna forma Santiago nos tiene que, ¿sí me están escuchando? Estudiar a Santiago es profundo, no tanto por si conocemos los términos en griego y si el pastor está exponiendo el texto de la forma más apegada a la realidad del contexto. No es eso. Estudiar a Santiago es profundo porque nuestras vidas no son profundas y nosotros mismos no tenemos una disposición, nosotros mismos no tenemos una disposición con relación a nuestra salud. No me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar. Aquí hay un médico, dos médicos entre nosotros, y ellos saben que no todo el mundo tiene la misma disposición hacia su propia salud. ¿Sí me comunico? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que hay gente que no se termina un tratamiento, tómense las pastillas, no se las toman. Ya no coma más tal cosa, no lo haga. La gente no tiene, pues es igual con respecto a la experiencia de Dios. Y pues Santiago, hoy por ejemplo, Santiago, hoy llegamos al famosísimo versículo 5 del capítulo 4, y llegar al versículo 5 es un versículo que sí es muy profundo. De hecho, me gusta mucho porque en el versículo 5 lo que hace Santiago es decir algo, hacer una afirmación categórica. Pero los mismos especialistas, los teólogos, los que han estudiado años de años, dicen, los mismos especialistas dicen que es muy complicada la afirmación que él hace. Hace una semana, hablando sobre Santiago, capítulo 4, verso 2, del 2 al 4, les dije que la perspectiva que la gente tiene sobre la vida era la amistad del mundo. Y yo les dije a ustedes que era realmente, no es que era absurdo, pero que no lográbamos nada con seguir señalando moralmente las cosas, porque en lo profundo del corazón de todos había cosas que nosotros mismos no reservamos y queremos manejar. Para que ustedes me entiendan de una forma más sencilla, nosotros decimos hay cosas que yo no le he entregado a Dios. ¿Sí me comunico? Nunca se me va a olvidar un famoso curso prebautismal que hicimos aquí, y después del curso, una señora vino y me dijo, bueno, yo mañana vengo a bautizarme. Y cuando llegó la señora, llegó con su paño y llegó con todo, me dice, Dave, yo no me voy a bautizar. Le digo, ¿por qué? Me dicen, porque yo no creo en eso. ¿Cómo se lo agradecí? ¿Cómo le agradecí que fuera sincera y me lo dijera? Porque todos tenemos la tendencia a querer hacer las cosas, porque hay que hacerlas. Levantamos las manos y decimos amén y leemos y todo el mundo está viendo que lo que está viendo en la pantalla de alguna manera está bien, está bonito. Pero tenemos que pensar, mis hermanos, lo más grave que le ha pasado a los cristianos es no usar la cabeza, no pensar. Y por eso es que le sacan plata, los manipulan, les hacen un montón de cosas, lamentablemente, porque como dice la Biblia, somos ovejas y las ovejas son tontas. Las ovejas se comen las espinas, las piedras, todo se lo comen y se rompen el hocico. Hace una semana dijimos que Santiago nos estaba explicando que seguimos creyendo en cosas que yo las puedo enfrentar mejor. La gente le dice a uno, hábleme como psicólogo, hábleme como especialista, no me hable como pastor.
Porque puede ser eso. Porque hay que dar uno igual que el de la casa. Papi, use el control que yo le di, que se puso en el carro. También puede ser eso. La gente tiene mil formas, hermanos, hoy de evadir la responsabilidad con Dios. Tiempo, posición. A mí no me gusta mucho. Había una señora que venía aquí y me decía, es que aquí cantan mucho. Yo espero que canten y vengo. O sea, ella entendió siempre cantar. No entendió que el corazón de ella necesitaba adorar porque somos polvo. Hello, algunos no saben que somos polvo y todos los que somos polvo, hijos de Dios, necesitamos adorar a Dios. Vimos hace una semana porque hay gente que antepone su propio bienestar por encima de la verdad y la obediencia al Señor. Eso fue una cosa que logramos ver hace 8 días. Justificamos las cosas por no reconocer lo que tenemos que reconocer. Justificamos las cosas por no reconocerlas. Dijimos hace 8 días expresiones como no todo es Dios. La Biblia es un libro lleno de errores. Todo lo que la gente dice, creen en cualquier cosa en la Biblia. Como dijo San Ricky Martin, ¿verdad? Como dijo San Ricky Martin, ya la Biblia no hace falta. ¿Eh vos? Ah, bandido. Y hoy, hermanos, se enseña prosperidad, se enseña santería, se enseña que Dios es un Dios aladino, Dios es un Dios que usted frota la lámpara y produce un milagro. Hoy se le enseña a la gente que confiar y creer en Dios es gente que simplemente Dios la va a poner en un lugar y la va a llevar en otro lugar y que usted no puede andar a pie porque los limpios andan a pie. En cambio, los hijos de Dios son príncipes, reyes y princesas y esas tienen que andar y no sé qué, pero no pueden andar a pie. Y en fin, no me voy a quedar en eso porque el tema de esta mañana para mí es clave y no podemos quedarnos ahí. Dijimos la semana pasada que todo gira en torno a entender que Santiago está dando la vuelta y Santiago lo que está diciendo es, ustedes necesitan algo de Dios que no tienen y no lo piden porque no saben que lo necesitan. Si ustedes supieran que necesitan lo de Dios, se lo pedirían a Dios, pero no les importa porque no lo necesitan. Porque viven en un mundo donde eso de Dios no lo necesitan. Entonces Silvia piensa y Gustavo piensa que todo está bien. Lo que no sabe Silvia es que simplemente se tiene que aguantar a Gustavo, no me digan. Lo que no sabe Silvia es que se tiene que aguantar a Gustavo como Gustavo está porque en él no hay ningún proceso de Dios porque él dice que está bien. Y Santiago es muy desafiante. Santiago dice que la gente anda buscando cosas por las cuales se mata, se llenan de envidia, no pueden obtener lo que quieren, pelean, se hacen la guerra, viven un puro pleito. Usted no cambia, usted es el mismo bicho de toda la vida, usted es la misma cosa de toda la vida, usted es la misma cosa. Mejor vivir sola que vivir con alguien en la casa y el montón de ideas que tenemos para justificar cómo estamos. No oye el amén. Gracias. El entusiasmo es único. Dice Santiago, finalmente, cuando finalmente piden, y no reciben porque piden con malas intenciones. Ve qué interesante el juego de palabras que usa Santiago. Santiago está diciendo, y si al final la gente pide, pero como no saben qué pidieron, ¿qué van a recibir? Porque lo que están pidiendo no es lo de Dios, están pidiendo para sí y simplemente Santiago está enfocado en que usted le falta y a mí me falta mucho todavía para ser la persona que Dios quiere que usted y yo seamos. Y yo no estoy hablando de religión porque el primer ser humano que Dios puso aquí es el ser humano perfecto y no era un hombre
que iba a una iglesia ni se decía evangélico, era un hombre que Dios lo había hecho lleno de él. Perfecto. Termina el versículo de la semana pasada diciendo, sus almas andan por todas partes. Y eso es una lucha con Federico, eso es una lucha con Beatriz. La lucha con Federico y con Beatriz y con Gladys, la lucha con todos, hermanos, es esta. Nosotros nos diluimos el resto de la semana. Nos diluimos, nos diluye las cosas. Entonces miren que al llegar al versículo, ¿qué sigue? Esto es repaso de la semana pasada. La gente pide las cosas, no es pedir bien. A ver, pida bien. A ver, hable duro y pida con las manitas juntas. Ahora sí, dígale a Dios, Diosito. No. Dios no está diciendo que usted aprenda a pedir bien lo que pidió mal, sino que usted cambie su corazón para que sepa pedir lo que necesita. ¿Sí me estoy comunicando? Ore 10 horas al día. Dios no le está mandando a usted a orar ni 10 horas al día. Dios nos está diciendo a todos, a usted y a mí nos falta mucho. Entiéndalo, estamos empezando. Usted no puede conformarse como es. Usted no puede conformarse con su corazón. Usted no puede aceptar lo que usted ya vio de usted. Todo esto es lo que vimos la semana pasada y hoy nos toca entrar en el versículo 5 y en el versículo 5 viene Santiago y hace una cosa así, blindo, deja una marca, hace un blindaje y en el versículo 5 inmediatamente, hoy entrando a la semana 19, Santiago lo que le dice a la gente, lo que la palabra dice, versículo 5 dice, ¿qué? ¿Usted qué está pensando? ¿Usted está pensando que Dios es el loco como usted y yo somos? ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho habitar en ustedes nos anhela celosamente? Oigan el texto, oigan lo que está diciendo. El espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros nos anhela celosamente. Vamos a usar otra versión, dice otra versión. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros? Ya se las paso a Tico. Ya regalen un segundito y ya se las paso a un buen Tico, un toquecito. Veamos otra versión. Hay otra versión que nos dice, ¿acaso no creen que como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? A ver, hermanos y hermanas, yo necesito que esta mañana usted me entienda que la Biblia dice que Dios está reclamando lo que ya puso en nosotros. ¿Sí me estoy comunicando? Número 2, que lo que Dios puso en Lorena y en Yamilet, lo que Dios puso en Gladys y en Flori, lo que Dios puso en cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer que funcione. Número 3, no todo el mundo tiene eso de Dios. Y ahí dice que sí. Y esto es grave, hermanos, porque no todo el mundo, por desgracia y por culpa de la religión, la gente no sabe que la Biblia dice que Dios ya puso el Espíritu Santo en nosotros y que Dios va a hacer que ese Espíritu Santo reaccione, funcione y sirva de la forma que sea. Es más, los términos que utiliza el texto para referirse a Dios es celoso.
Dios cela el hecho de lo que Él puso en nosotros. Se lo explico. ¿Para qué le di ese carro? ¿Para que anduviera haciendo loco? ¿Me doy a entender? Dice la Biblia que Dios está en una posición. ¿Para qué me pidió lo que me pidió si cuando se lo di lo estaba desperdiciando? ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? ¿Para qué quería tener lo que usted dice que quería tener si cuando lo tiene no lo aprovecha? Eso es lo que Dios está diciendo. Grave, grave. ¿Por qué grave, mis amados hermanos? ¿Por qué grave? Estamos a 30 de enero del año 2022 y en este momento, en esta ciudad, hay personas tiradas en el suelo vomitando simplemente en nombre del poder de Dios. En alguna parte de esta ciudad, y usted sabe de lo que le estoy hablando, hay personas haciendo así porque dicen que es el poder de Dios. Hay personas oyendo cosas, hay personas, vea, avancemos. Hay un meme que a mí me hace mucha gracia. Siempre que alguien lo pone, es muy divertido porque es cierto. Un meme es una fotilla de esas, una foto que ponen por todas las redes sociales, la mandan por WhatsApp y ese tipo de cosas. Y entonces ponen un muchacho así muy guapo, muy corpulento, muy hermoso, ¿eh? muy guapón, y entonces dicen, esto fue lo que pedí por Wish. Y cuando esto fue lo que me llegó, ¿me entienden? Y esto fue lo que me llegó. Wish es una aplicación de cosas chinas que son bien baratas. Usted encuentra de todo, parlantes, pantallas, de todo, pero la gente pide las cosas pensando en lo que, a ver, más fácil. La gente cree que cuando se habla del Espíritu Santo, entiende una cosa y otra, pero cuando finalmente está ya en acción, lo que hace es llorar, gritar, sentir, soñar, adivinar. Señora. Sí, dice mañana que algunos casos no solamente no lo tienen, sino que no lo usan, es cierto. Vea. Este no es Santiago, este es Lucas. Este es Lucas, el evangelista Lucas. Lucas está citando a Pedro. Y noten lo que Pedro dice. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Noten las condiciones. Si esa expresión llenos del Espíritu Santo se aplicara hoy, las personas serían personas completamente salidas de sí, personas que lloran, sudan, se tiran al suelo, brincan, hacen cualquier tipo de cosa porque están llenas del poder del Espíritu Santo. Y la gente dice amén de esas cosas. Perdón, no me malentiendan. Si el Espíritu Santo quiere agarrar a doña Ana en este momento y subirle en ese andamio ahí arriba, ¿lo puede hacer? Sí. Yo no estoy hablando aquí que Dios tenga o no tenga poder. Dios es soberano y Él tiene poder sobre todo. Y Él puede hacer que doña Ana se pare en aquel borde y ahí se quede parada y no se caiga. La pregunta es,
¿para qué Dios haría eso? Entonces, no, es que Federico no cree en el poder de Dios. Una pregunta, ¿dónde yo vería el poder de Dios que el esposo de esta señora vea a su esposa encaramada en aquel andamio en la parte de arriba? ¿Dónde está el poder de Dios? Eso es poder de Dios. Adivinen qué, el próximo domingo aquí no cabe un alma, porque todo el mundo quiere ver cómo fue que el Espíritu Santo encaramó a Doñana en aquel andamio para ver el poder de Dios, lo cual es lo más absurdo del mundo. Y adivinen qué pasaría si no se vuelve a repetir el milagro. A ver. Hechos 11:24, nuevamente, Lucas mencionando a una persona que se llama Bernabé. Dice Bernabé, dice Lucas. Era un varón bueno. O sea, lo conocían en la iglesia. Era bueno. Y dice, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten que aquí hay algo muy interesante y dice que en función, en relación a que este hermano era un hermano bueno, lleno del Espíritu Santo, Dios tuvo la confianza de, noten ahí la palabra, agregar mucha gente. Avanzo. Vean esto. Entonces Pedro, botando espuma por la boca y hablando enredado, ahí dice eso. No, perdón, estoy leyendo mal. Entonces Pedro, brincando y sudando, de forma descontrolada y pegando gritos, no, dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Dice la Biblia que la llenura del Espíritu Santo es una cosa importante y valiosa. Y les dije la semana pasada que hay cosas de Dios que nosotros no tenemos, hermano. Porque tenemos la amistad con el mundo y estando bien lo que tenemos, está bien todo lo demás y Dios me ha bendecido. Tenga cuidado. Dice la palabra que Pedro dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y se refirió al pueblo de Israel. Hechos 2:4 es el texto más poderoso y claro, el texto más claro que nos habla sobre este tema. Porque acuérdense que Santiago está diciendo que Dios va a reclamar lo que ya puso en Ana, en Silvia y en Gustavo. ¿Me están siguiendo? Hechos 2:4. Capítulo 2, vamos a terminar el libro de Judas, terminamos el libro de Judas, Dios mediante, y apenas terminamos el libro de Judas, continuamos con el libro de Hechos. Me refiero a los miércoles por Zoom. Hechos 2:4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, Noten que la llenura del Espíritu Santo, hermanos, implica que haya necesariamente una comunicación. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según quién, según el Espíritu les daba que hablara. Noten por favor que la Biblia dice que lo importante aquí no son las lenguas, sino lo que estaban diciendo. ¿Sí me estoy comunicando? Pablo lo dice en el libro de Corintios, ¿de qué me sirve a mí hablar en lenguas si nadie me entiende? ¿De qué me sirve a mí? Mejor hablo una sola cosa que la gente me entienda que no hablar un montón que nadie me entiende. Pablo lo explica. Entonces yo les voy a decir a ustedes que lamentablemente estamos en una situación en donde no entendemos muchos de nosotros que Santiago está diciendo que se nos dio algo que se llama el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en nosotros y que Dios está reclamando lo que ya nos dio o nos va a meter un solemne
Capítulo 15, verso 8 del libro de Hechos dice: Dios que conoce a Oscar, Dios que conoce a Víctor, Dios que conoce a don Rolando Castro, Dios, hermanos, véanlo. Dios que sabe la clase de bichos que somos, para decirlo más fácil. Dios que sabe lo impuntuales que somos, lo inconstantes que somos. Dios sabe lo religiosos que somos, lo pecadores que somos. Dios que conoce el corazón humano. ¿Me están siguiendo? Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pero lamentablemente, muy lamentablemente, lo que la gente entiende es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo dice algo, solamente poca gente tiene capacidad de entenderlo, ya que es confuso y es muy espiritual. Esto es lo que la gente piensa que es. Fray, es que a vos te falta más, ¿me entendés? Vos estás muy pollito, Fray, ¿entienden? Ese es el mensaje que le damos a Fray. Porque él está muy pollito. Es algo que no vas a entender, Fray. Eso es lo que le decimos a la gente. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando yo les digo a ustedes que ustedes no logran descifrar lo que el Espíritu Santo, aquí ¿quién es el carga? El gordo. Si yo sé algo que ustedes no sé, ¿qué me da a mí eso? ¿Poder? Hermanos, si hay mucha gente parada delante de los grupos llamados congregaciones que lo que andan buscando es afecto, fama o poder, no servir a Dios. Y eso se nota. Vea. Uno puede vivir de lo que el Espíritu Santo dijo, la palabra, claro que sí, pero uno tiene que buscar la nueva revelación para cada momento de su vida. Cuidado, porque eso no es así. Y eso es lo que la gente cree hoy. Dios habla a través de su palabra escrita. Dios va a hablar a tu corazón y nunca lo que Dios te va a decir te va a confundir, te va a enredar y va a estar en contra de lo que la palabra dice. 3. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todo se sale de control. Falso. Yo leo en la Biblia que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todo el mundo entiende. Wow. Entiende. ¿Qué es lo peligroso de esto, hermano? Lo peligroso es que por estar siguiendo nosotros estas cosas, nos estamos perdiendo esencialmente de lo que Dios quiere que todos tengamos, y es que seamos llenos del Espíritu Santo. 4. El profeta no tiene ningún control sobre la profecía. La persona simplemente abre la boca y dice una profecía. La gente dice amén. Este es famosísimo. El Espíritu Santo solamente trabaja con los que están bien. Una pregunta, ¿quién está bien? ¿O quién está mal? ¿O quién es? Qué complicado es. 6. Esto es lo que se cree popularmente. Toda profecía, sueño o visión, siempre que se cumpla, si se cumple ese sueño, si se cumple esa visión, eso es de Dios. Falso. Puede ser del diablo o puede ser de Dios probándonos, dice la Biblia. Sí, 7.
Cuando una persona dice, Dios me dijo, Daisy, Dios me dijo, ya está, con solamente que yo le diga a Daisy, Dios me dijo, es tigre amarrado contra burro, ¿cómo es? Burro amarrado contra tigre suelto. ¿Por qué? ¿Qué va a decir esa pobre muchacha? Nada, porque yo estoy diciendo, Dios me dijo. Si ella dice que lo que yo estoy diciendo no me lo dijo Dios, me está diciendo mentiroso. Pero no tenga miedo de decir, eso es mentira. A mí nunca se me olvida, nunca se me olvida, estando en San José, había una reunión de oración, estaba un grupo de gente y me dijeron, venimos para orar por usted. Dios nos dijo, les dije, eso Dios no se los pudo haber dicho, les agradezco la oración, gracias que oren por mí, pero Dios no habla de esa manera. Y adivinen cómo les caí. Les caí mal. Oraron por mí, pero diciendo, Señor, quítale esa soberbia, ese orgullo, quítale eso tan feo. Ocho. La gente dice que usando el nombre de Dios. Allá salió aquel de Miami, dice en el nombre de Jesús, huracán no sé cuánto, dice huracán no sé cuánto, en el nombre de Jesús, te ordeno que te deshagas. Y se llevó la mitad de Miami. Y está usando el nombre de Jesús. Noten lo peligroso, hermanos. ¿Ustedes saben por qué? Porque el nombre de Dios es poderoso. Yo no sé si lo que voy a decir procede y estoy diciendo una cosa terrible, pero el nombre de Dios viene siendo como un revólver en las manos correctas. Y ojalá que usted me entienda. 8. Lo que digan que es una profecía, lo es. La gente que tiene, estas son las 10 cosas, hermanos. Yo le llamo las 10 cosas que la gente inventa con respecto al Espíritu Santo, con tal de nunca ser llenos del Espíritu Santo. Y yo le acabo de mostrar a usted 6 versículos que dicen que hay una condición que la Biblia llama gente llena del Espíritu Santo. Hermanos, cuando la Biblia dice que una persona está llena del Espíritu Santo, yo no podría, y Dios no funciona así, yo no podría decir que la llenura del Espíritu Santo es un estado de trance, un estado místico. Yo entiendo en la palabra de Dios, sientas en toda libertad de diferir conmigo. Yo entiendo en la palabra de Dios que la llenura del Espíritu Santo es un hijo y una hija de Dios, en donde ha tomado su pensamiento, ha agarrado su pensamiento y lo ha puesto de segundo y admite, permite y se llena del pensamiento de Dios, que es el pensamiento de su palabra. Eso es lo que yo entiendo por la llenura del Espíritu Santo. El capítulo número 16, verso 7 del libro de Juan dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, el Consolador, cuando Él venga, el mundo caerá desmayado. La palabra convencer significa que usted entiende algo que no entendía. Convencer significa que usted entiende algo que no entendía, que usted acepta algo que no aceptaba. ¿Me están escuchando? Mi Biblia dice que la llenura del Espíritu Santo no es una persona en un estado de descontrol. Mi Biblia dice que una persona llena del Espíritu Santo es una persona convencida. Y que nadie la había podido convencer. Convencer al mundo de su pecado, error, justicia y de juicio. Cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, Juan 16:13
se está refiriendo cuando venga el Espíritu Santo, ¿de la qué? La verdad. ¿Cuál verdad? Es que, hermanos, una cosa, escúchenme, por favor, escúchenme. Una cosa es cómo interpretamos la vida y otra cosa es la verdad de Dios para entender la vida. Son dos cosas muy diferentes. Y la verdad de Dios es la única verdad y no tiene nada que ver con religión. Dice el texto, pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él los guiará. ¿A qué? Una pregunta. Aquí está Marianita, que es doctora, y aquí está Don Luis, que es doctor. Si una persona no tiene la cantidad de serotonina en el cerebro que se necesita para poder brincar y sentir todo lo que siente la gente, ¿está condenado para el infierno? No. Porque las cosas de Dios no están en función de lo que usted sienta. Las cosas de Dios están en función de lo que usted entienda y acepte en su vida. Y si Javier quiere seguir viviendo bajo su propia interpretación de la vida, dice la Biblia que Dios va a guiar a Javier a qué? Verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su cuenta, sino que dirá solo lo que se oiga, les anunciará las cosas por venir. Hermanos, yo no estoy hablando de que uno no tenga una experiencia con Dios, y uno llora, hermano. Y uno se sienta un vil hormiga, y uno llore, y uno se derrame delante de Dios. Yo no estoy hablando de eso, porque eso es personal de cada uno. Yo no estoy hablando que usted por un momento difícil, por un momento duro, usted no doble rodillas y usted simplemente lo que haga será llorar a partir de un profundo sentimiento, no sé si bueno o malo, pero a partir de un profundo sentimiento, usted puede expresarle a Dios aquello que está en su corazón. Hermano, yo no estoy hablando de eso, es normal. Dios espera, los salmos están llenos de gente que se puede expresar delante de Dios. Pero como lo vamos a ver, cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, dice, y Pedro puesto en pie, lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben qué hizo Pedro? Empezó a citar palabras. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de la palabra. Yo no estoy diciendo eso. Yo acabo de decir que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que prefiere lo que Dios dice a lo que yo voy a decir. ¿Sí me comunico? Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que simplemente, humildemente dice, por algo Dios dice lo que dice. Leti, por algo Dios está diciendo en su palabra lo que está diciendo. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Llorará? Hermanos, hay textos que a mí me hacen llorar. Yo los leo y lloro, pero porque mi estructura de la personalidad que está en mí me hace ser de una manera. Pero si Jorge no llora leyendo la Biblia, Jorge no es un desgraciado y yo soy el pastor. ¿Qué pastor más cargo? Usted no puede seguir viviendo por experiencias. Y nos enseñaron a tener experiencias de Dios, no a tener convicciones de Dios. Y las experiencias son muy lindas, pero las experiencias son personales.
Le repito lo que Santiago dice en el capítulo, en el verso. Estamos estudiando solamente el verso 5. Y el verso 5 es: lo que yo les puse a ustedes, voy a pedir cuentas de lo que les di. Ese es el versículo 5 de Santiago. Señor, te doy gracias en esta mañana. Y te pido que a este grupo de hermanos